ya mismo del Enguer Hachik, que está con nosotros, ¿no verdad? Análisis político de las últimas noticias vinculadas con Armenia y Artsaj. Columna a cargo de Hachik Dergugasyan. Ya estamos entonces con el Enguer Hachik Dergugasyan desde Buenos Aires para comenzar este espacio de análisis de las noticias que tienen que ver con Armenia y Artsaj en el ámbito local e internacional. Buenas tardes, Hachik, te agradecemos por acompañarnos hoy una vez más. Buenas tardes, Farid Gesor, Colorín. Espero que estén bien todos y en primer lugar, feliz 105 años del restablecimiento del Estado de Armenia, de la Primera República y de esa gran idea que generó, que es Armenia libre, independiente y unida. ¿Dónde se ve hoy, Hachik, esta república de 1918 que ha quedado de la misma en la actualidad de Armenia, con tantos años de por medio y con tantos cambios que ha atravesado la república? Esta Armenia no se ve porque fundamentalmente con ese discurso que está instalando el gobierno de Pashinyan, que habla de una Armenia eterna, si quieren, de 29.800 kilómetros cuadrados, va justamente en contra de una idea de que es cierto que fue una idea idealista, si quieren, que fue una visión, y todo esto con visiones no se hace política, pero sin visión tampoco se hace política. Entonces esta Armenia es una lucha en primer lugar interna, en el imaginario colectivo de los armenios, si es que ser armenio va a seguir teniendo sentido cuando pensamos, por ejemplo, en los conceptos muy degradantes del primer ministro de Armenia, que dijo que ¿por qué tienen al Ararat en sus paredes, en sus casas, y no tienen al Arakat? Digo, es degradante porque realmente diferenciar entre las dos montañas y sacar, sobre todo, sacar en el imaginario colectivo el Ararat, es algo que atienda contra el ser armenio. Por supuesto, el lenguaje que estoy utilizando ahora no es el lenguaje de un hombre de Estado, evidentemente. Yo no soy un hombre de Estado, soy de la diáspora, pero sé muy bien que los intereses del Estado en el momento y en la coyuntura política realista no deben ser tan mezquinos como para poner en cuestionamiento la visión de un pueblo que en 1918 parecía no tener. Sobre todo después del genocidio, que ni siquiera sabía que era un genocidio, en el caos total que era el frente caucásico de la Primera Guerra Mundial, pero apareció esa gran voluntad cuya personificación, si quieren, fue Aram Manukyan, lo podemos llamar el padre de Armenia, el padre de la patria, el padre de todos los armenios, que Aram Manukyan dijo: no, hasta acá llegamos y acá no se movimos. Pero esto fue el comienzo de una proyección que también se va a culminar, algo ideal, algo, vamos, que nunca se alcanzó, y hoy día, cuando miramos para atrás, decimos esto fue una utopía. Estoy hablando del Tratado de Sèvres y de esta idea de una Armenia libre, independiente, unida, pero una vez más, que no sea una realidad de hoy, que hoy estamos obligados a pensar la política en la realidad, no quiere decir que a nivel del discurso, a nivel de los mensajes, por lo menos internos para los armenios y en Armenia, en el resto del mundo, hay que degradar la idea de una Armenia unida, independiente, libre, independiente y unida. Esa última parte quedó bastante, entre comillas, claro en lo que dijo
Pashinyan cuando instaló las cifras, los números, ¿no? 29.800 kilómetros cuadrados para Armenia y 86.600 kilómetros cuadrados para Azerbaiyán, donde se entiende que Armenia ya dio un paso hacia adelante en considerar que Artsaj está dentro de Azerbaiyán. Eso, a ver, por más que no sea aceptable, lo sabíamos. O sea, Armenia venía tirando esta idea pensando que con eso se acerca más a la paz. Ahora hay un problema, dos problemas. En primer lugar, no hay ninguna garantía, porque no hubo ninguna señal de parte de Azerbaiyán de que no va a querer más de 86.600 kilómetros cuadrados, cuando ya está hablando del corredor, ya está hablando de partes de Armenia, y en el discurso interno, y no tan interno, de Aliyev, están hablando de Armenia directamente, ¿no? De lo que ellos llaman Azerbaiyán occidental. Eso en primer lugar. En otras palabras, vos estás dando algo, o sea, cediendo algo, aceptando algo, a cambio no tienes ninguna garantía de que el enemigo, en este caso, aceptó los términos. Es más, lo irónico es que hasta el gobierno de Armenia dice, por supuesto, nosotros hablamos de paz, cedimos, pero no tenemos garantía de que Azerbaiyán va a aceptar los términos y no va a empezar una guerra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y el segundo, evidentemente, es la desaparición del tema de Artsaj en la agenda de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Desapareció, quiere decir que a reconocer los 86.600 con cifras, kilómetros cuadrados en cifras de Azerbaiyán, Armenia está diciendo, lo dejamos a Artsaj adentro. Eso es un hecho, al día de hoy no existe Artsaj en lo que es la agenda de negociaciones para Armenia. No, Armenia no va a negociar por Artsaj. En el mejor de los casos dice que los armenios de Artsaj tienen que negociar sus derechos con Azerbaiyán, pero Azerbaiyán no está dispuesto y no hay ninguna señal internacional de que esto esté en la mesa de negociaciones hoy en día. Por eso creo que esta declaración y además la acción del primer ministro Nikol Pashinyan, eso que no lo ha hecho o casi nunca, ¿no? Siempre echaba la culpa a los que ya han dejado Artsaj. En Azerbaiyán lo dijo directamente en la Asamblea Nacional. Sí, 86.600 kilómetros cuadrados incluye a Artsaj. Bueno, generó una reacción, por suerte, generó una reacción, estamos hablando de los dos católicos, estamos hablando de las declaraciones que sacaron distintas organizaciones armenias y las voces que se están elevando de poco a poco en la diáspora. Ojalá que estas voces, sobre todo en la diáspora, se transformen en un movimiento, en una movilización, perdón, más que movimiento, una movilización. Nunca se olviden que no a los protocolos de empezó en la diáspora. Ahora, ¿lo podemos hacer? Bueno, lo único que le digo es que algunas organizaciones y algunos oportunistas en la diáspora están comprando el discurso de Pashinyan. Y una vez más, cuidado, que no estoy diciendo que en la política internacional no hay que ser realista, pero acá hay más que la política internacional. Acá se está cuestionando el entendimiento del ser de y ahí no se puede ceder. Entonces, sí, este año, bueno, la noticia, digamos, es que 29.800 kilómetros cuadrados, ¿a cambio de qué? El reconocimiento de 886.600 kilómetros cuadrados de Azerbaiyán, ¿a cambio de qué garantía que esto va a llevar a una paz que ellos esperan firmar este año? No veo ninguna oportunidad que este paz, un acuerdo de paz definitivo se firme este año, más aún después de esa reunión tripartita que se celebró en Moscú, que en el mejor de los casos puede llegar a sacar, digamos, una revisión o algún toqueteo del acuerdo
vergonzoso del 9 de noviembre de 2020, pero no creo que las condiciones se dan hoy en día para que haya una paz definitiva entre Armenia y Azerbaiyán. Se le da mucha vuelta alrededor del asunto en todas estas reuniones que se vienen celebrando, reuniones tripartitas siempre con las tres partes. Y en esta ocasión se acordó, según dijeron, continuar con esta línea de trabajos en una semana en el marco de una nueva reunión que se fuera a generar. ¿Qué es concretamente lo que podría definirse en este tipo de encuentros? Es que no sabemos muy bien, no sabemos, digamos, qué es lo que se puede llegar a definir, porque las cartas están muy confusas. Claro. Las cartas están muy confusas y por una razón simple también, por lo menos una de las razones que pueden generar más confusión que certeza, es que Armenia no sé para dónde ir más allá de hablar de una paz y el compromiso con la paz. Pero bueno, las declaraciones en Bruselas, las declaraciones en Moscú, el auspicio de quién, Rusia está mandando una clara señal de que si va a pasar algo en la región, tiene que ser exclusivamente bajo el auspicio ruso. Azerbaiyán está presionando por el corredor, en otras palabras, Azerbaiyán no va a firmar ningún acuerdo que no incluya los términos que ellos quieren imponer y están haciendo presión. No hay que descartar en ningún momento que puede haber también una operación militar contra Armenia. Bueno, ¿a qué se puede llegar? No se sabe muy bien, no se sabe. Vamos a ver si alguna aclaración de los términos del acuerdo tripartita del 9 de noviembre de 2020 puede haber en un documento paralelo, pero sabemos que los documentos se firman entre los estados, todos los documentos son sujetos a interpretaciones. Y el gran error, la gran incompetencia de Armenia se reveló cuando empezaron a poner una interpretación muy, muy equivocada de los documentos ya existentes. Me refiero fundamentalmente al acuerdo de Madrid, al documento de Madrid, que le dieron una interpretación que hasta el propio Vardan Oskanian salió a decir, pero están haciendo un lío bárbaro. ¿Qué Y esto no establece, está a Hachik, favor el documento de los principios de Madrid? ¿Qué es lo que establece? Es una cosa lo que dice los principios de Madrid, es otra cosa que dice cómo interpreta el gobierno de Armenia o Pashinyan. Pashinyan interpreta los principios de Madrid como que ya entregaron o reconocieron la integridad territorial de Azerbaiyán. Sin embargo, en los principios de Madrid claramente dice también el derecho de autodeterminación de Artsakh, y además dice que de ninguna manera, digamos, el conflicto puede ser resuelto por las vías militares. Bueno, Azerbaiyán ya violó los principios de Madrid. Ahora, ¿por qué volver a reinterpretar los principios de Madrid, dándole, digamos, la ventaja de esta interpretación a Azerbaiyán y no a Armenia? Es ese donde, digamos, hay que ver la incompetencia, la confusión o la arrogancia quizás de un primer ministro que dijo de empezar todo de cero y está llevando todo a cero. Ese es el tema. Para terminar con el último tema, Hachik, si te parece, vamos a lo que es las elecciones de Turquía. Mañana se va a dar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Qué podemos decir de los candidatos que están ahí peleando el mandato de la República? Mira, yo creo que queda pocas dudas de que Erdogan va a lograr ser reelecto. No sé si no pasó en la primera vuelta, pero bueno, digamos estos 49 Sí. punto algunas porcentaje que sacó, determinó, digamos, ya su gran ventaja.
y además tiene el apoyo del líder nacionalista que llamó a su gente de dar el voto a Erdogan. Y eso está claro, queda claro, si quieren, es algo mucho más allá que Turquía. Demostrar cómo los sistemas autoritarios pueden perpetuarse cuando capturan el Estado, cuando se instalan en el Estado y usan el aparato del Estado a su favor, y a esos lo llaman democracia, digamos, electoral, nada más. Eso por un lado. Ahora, ¿qué significa la reelección de Erdogan? En primer lugar, una continuidad de la política exterior de Turquía, pero en una Turquía que está bastante debilitada por el terremoto, debilitada por la inflación y debilitada, digamos, por, su enfrentamiento permanente con Occidente, ¿no? Turquía sigue siendo un miembro de la OTAN y toda la campaña de Erdogan fue una campaña hablando peste de Occidente. ¿Eso significa que va a haber un cambio inmediato en la política externa de Turquía? Definitivamente no, pero hay que ver los matices. Y directamente para nosotros, digo, en el interés de Armenia es saber hasta qué punto esto va a afectar las relaciones entre Rusia y Turquía. En un principio uno tiende a pensar que esta cooperación y competencia que establecieron los dos países entre sí desde por lo menos 2015 en adelante va a continuar. Rusia todavía necesita a Turquía por sus transacciones internacionales, por muchas otras cosas. Ahora, Turquía va a estar, digamos, en la misma capacidad de ser la presión que ejercía hasta ahora contra Armenia o a favor de Azerbaiyán. Eso queda para ver. No dice mucho en los últimos meses, porque sabemos en los últimos meses la importancia para Erdogan eran las elecciones, pero vamos a ver después de la elección. Ahora, hay una cosa también que es más general, más relevante a Turquía, pero tiene sus consecuencias. Son los 100 años del Tratado de Lausanne, son los 100 años de establecimiento de la República de Turquía, y en Turquía hay un líder que claramente en los últimos 20 años dio un giro hacia el cambio de una identidad turca que se quería secular, que se quería pro-occidental, en fin, todo lo que el kemalismo había implantado. Ahora no, Turquía vuelve a una identidad mucho más islámica, mucho más islamista, pero también fuertemente panturquista, expansionista, nacionalista. En otras palabras, no sabemos si la reelección de Erdogan va a profundizar o no, ¿no? Porque no nos olvidemos que también hay 45% por lo menos de los ciudadanos de Turquía que no quieren ese perfil, claramente no quieren ese perfil, pero bueno, sin el terremoto, sin las dificultades, perdón, sin la crisis económica, si Erdogan se presentaba a las elecciones y ganaba con más de 50%, probablemente hubiera pensado en su retrato, por lo menos al lado del retrato de Mustafa Kemal. Gracias, Hachik, por toda la información, el análisis de un montón de temas que azotan ahora a la actualidad de nuestra patria. Cerramos como empezamos, Yenorabor Maíz Kesanut. No olvidemos estos hechos tan trascendentes de nuestra historia, que es también la forma de mantener claros nuestros objetivos. Que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias. Nunca se olviden que tuvimos Sartarabat, Garakilise y Bashapara, ¿no? Que siempre podemos tomar una pausa, como dice Baruch Sevak, pero Mengchengang, Mentergekan.